Algo me despertó. Eran las 3:03 de la madrugada. Ya me había acostumbrado a hacerlo, pero esta vez era diferente. Escuché que mi novio me llamó, pero su voz se escuchaba muy diferente y distante. Supuse que porque aún estaba lejos, en mi sueño, aunque él estaba acostado a mi lado. Como pude, me volteé hacia él. Abrí los ojos, pero en cuanto lo hice, llegó de nuevo la parálisis. Pero lo pude ver a él, dormido, profundamente dormido, de lado, con su rostro hacia mí. Entonces me di cuenta de que quien me llamaba no era él. Era alguien detrás. Había alguien en nuestro cuarto. Escuché la cama moverse. Algo se subió. Algo se acercaba. Luego vi los dedos de 2 manos, negras por la mugre, larguísimos, que empezaban a rodear el hombro de mi novio. Vi pelo muy sucio empezar a subir, detrás de él. Había alguien en la cama, apareciendo detrás de él, dejándose ver. Elena, ya es hora, me dijo sonriendo. Muy buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Relatos de la Noche. Y tengo que ser honesto con ustedes. No sé si decirles que la siguiente historia es sobre brujas, sobre sueños macabros que anuncian algo terrible que está a punto de ocurrir, sobre las verdades que pueden mostrarnos. Quizás esta historia es sobre una persona enferma, aterradora, que busca en las puertas de las casas vecinas esperando encontrarse una abierta para entrar. No sé, la verdad es que no sé cuál es la verdad detrás de lo que están a punto de escuchar. Solo les pido hacerlo con prudencia, sin jugar, sin dejar de tomárselo en serio, pues ya lo saben, nunca saben que pueden estar llamando al escuchar historias como esta. Si este es uno de los capítulos que prefieren dejar pasar, lo comprendo. Nos escuchamos en el siguiente sin ningún problema, pero si se atreven a escuchar a partir de este momento, ya no es nuestra responsabilidad. Lo que sea que esté a punto de suceder. Mi nombre es Uriel Reyes y tú estás a punto de entrar en el mundo de relatos de la noche. El primer sueño extraño que tuve cuando yo pensé que simplemente se me subía el muerto fue cuando era niña. Lo recuerdo bien porque en ese tiempo, antes de que alguien me explicara lo que había detrás y que no tenía que preocuparme, esos episodios me parecían absolutamente aterradores. En aquella ocasión me dormí escuchando a mis papás pelear. Nunca habían llegado las agresiones físicas, pero días antes mi mamá le había lanzado a mi papá un juguete mío, al que iba apretando cada vez más fuerte mientras la discusión subía de tono. Un pequeño pony. Mi papá era cruel con sus palabras y siempre sabía dónde atacarla, dónde hacerla quebrar. Le decía que renunció a todo por ser mamá, por ser ama de casa, y que ni eso podía ser bien, que ni eso podía ser sin sentirse que no era suficiente. Ya se imaginarán, lo siguiente que recuerdo es verlo agacharse, mi juguete apenas pasando por arriba de su cabeza, y luego los ojos de furia de mi mamá, completamente llenos de enojo, de rabia, ojos que nunca había visto. Recuerdo ese momento de silencio, en el que ninguno de los dos se atrevía a decir nada, y aunque yo lo que sentía era sorpresa y mucho miedo, decidí hacer algo, llorar y gritar en mi llanto. No tenía ganas de hacerlo, pero fue lo único que se me ocurrió hacer en ese momento para llevar la atención hacia mí, para que esa pelea ya no escalara. Y funcionó. Esa vez funcionó. Pero no podía hacerlo siempre que tuviera miedo de que esa línea se cruzara otra vez. Y estaba cansada, cada vez más cansada.
Mi hermano se había mudado de nuestra ciudad para vivir con mis tíos y estudiar la universidad según él. Estoy completamente segura, aunque nunca me lo confesó, que estudió precisamente una carrera que no ofrecieran en la ciudad donde vivíamos para poder irse. Y es que aquí en México, a diferencia de Estados Unidos y de otros países, los hijos suelen vivir con sus papás mientras terminan de estudiar. Pero él estaba decidido a no hacerlo, y de esa forma lo logró. Y me dejó a mí con ese paquete. A mí, preocupada todos los días. A mí que era una niña y no me lo merecía. Y me cansaba que me repitieran una y otra vez que estaban juntos solo por mí, solo porque me amaban a mí. Y me costó tanto tiempo perdonarme por eso, porque sentía que entonces esa infelicidad que se mostraban todos los días era completamente por mi culpa, que era mi responsabilidad que estuvieran juntos y ahora, en ese momento también, que no se fueran a matar. Una noche que le siguió un día en que pelearon desde la mañana, simplemente decidí ir a dormirme, intentar dormirme. Pero escuchaba sus voces pelear en la sala y luego en su cuarto. Luego escuché a mi mamá salirse para dormir en la sala y a mi papá salir de nuevo tras ella porque no habían terminado de pelear. Escuché unos pasos fuertes, azotando los pies, pasar de la sala hacia su recámara, pasando por enfrente de mi puerta. Luego los escuché caminar de regreso. Pasaron una y otra vez. Finalmente abrí los ojos, pero no podía moverme. Me di cuenta de que no podía moverme. La puerta estaba abierta. Vi a eso que pasaba de un lado a otro, mientras mis papás peleaban sin notar esa presencia. Era una mancha roja, de un rojo quemado casi negro. La veía borrosa entre mis ojos llorosos. Intenté concentrarme, enfocar. Lo vi pasar una vez más y entonces se quedó quieto, frente a mi puerta abierta. Se dio cuenta de que yo lo había visto. Se quedó mirando hacia mí. Al paso de unos segundos, pude empezar a tomar la forma. No sé si la tomó o si mis ojos lo hicieron por mí, si mi cerebro intentó ver una imagen que reconocía. Lo que estaba ahí afuera de mi cuarto era un diablo, rojo, con cuernos, como el de la lotería. Tenía su cola en sus manos y no me dejaba de ver. No se estaba riendo, pero podía sentir algo burlón viniendo de él. No necesitaba verlo. Luego siguió caminando de un lado a otro del pasillo, una y otra vez, y yo permanecí ahí, sin poder moverme, llorando de miedo, llorando de coraje. Los sueños se hicieron esporádicos, pero en retrospectiva, me doy cuenta de que muchos de ellos sucedían en momentos muy importantes de mi vida, buenos y malos, sobre todo malos. Las pocas muertes que han habido en mi familia han sido todas horribles, y todas han venido precedidas de un sueño de estos. Tenía 17 años cuando me desperté de nuevo a las 3 de la mañana. No vi el reloj, pero lo sabía. Siempre eran así. Mi habitación estaba completamente oscura. Siempre dejaba una pequeña lámpara prendida. Me asustaba la oscuridad, pero alguien la había apagado, aunque el botón estaba duro y no había forma de que sucediera por un error eléctrico. Desperté y no podía abrir los ojos por completo. No podía moverme. Con el paso de los minutos fui despertando, entre comillas, porque empecé a olvidarme del sueño que estaba teniendo, porque fui ganando conciencia, porque ya podía intentar ver, buscar con mis ojos por la habitación, pero aún no podía moverme. Mi cuerpo estaba completamente rígido. Entonces vi algo en la esquina de mi cuarto, sentado. No había ninguna silla ahí, pero eso parecía estar sentado en una. Estaba muy oscuro, pero conforme mis ojos se iban esforzando, acostumbrando a la oscuridad, creí reconocer algo, una forma. Era una mujer sentada ahí,
con una falda larga como de varias capas de tela, con sus manos al frente, en sus rodillas. Tenía holanes en las mangas. Estaba mirando de frente hacia el otro extremo de esa pared y estaba sonriendo. Intenté dormirme, intenté dejar de verla. Sentía muy feo. Me provocaba mucha incomodidad que estuviera ahí, aunque quería pensar que solamente era algo que salía de mi imaginación. Volví a abrir los ojos. Ahora me estaba viendo. Su cabeza seguía viéndose al frente, pero sus ojos, completamente torcidos, me veían a mí de reojo, mientras seguía mostrando esa horrible sonrisa. Cada que abría los ojos, ahí estaba. Pude dejar de verla hasta una hora después, cuando escuché a mi papá levantarse, más temprano que de costumbre. Se bañó, se alistó y se marchó. No pasó a despedirse de mí. Simplemente escuché cómo sacaba el carro con algo de dificultad esa madrugada y se fue. Tenía un evento en el trabajo. Esa tarde, después de la hora de comida, tenía una especie de reunión, de festejo, en la terraza del edificio donde estaban sus oficinas. Mi papá convivió, platicó con todos, habló normal, bromeó incluso con sus compañeros. De pronto dejó su bebida en la mesa, se limpió con una servilleta, se dio media vuelta y caminó hacia la orilla de la terraza. Nos llamaron para avisarnos una hora después. Lo extraño fue que los días anteriores no hubo peleas, no me había regañado, no había ocurrido absolutamente nada que pudiera indicar que algo así estuviera a punto de pasar, o que fuera una posibilidad siquiera. Yo jamás me imaginé a mi papá como alguien que se podría hacer daño. Y esas últimas semanas incluso había cierta calma en casa. Mi mamá dijo después que tal vez eso había sido el ojo del huracán. Y tuve otro sueño de esos en la otra noche que marcó mi vida para siempre. Aún vivía con mi mamá, pero ya no estaba. Estaba celebrando el aniversario 25, me parece, de bodas de su mejor amiga. Me había insistido en que fuera, en que me haría bien, en que Julia, la hija de su amiga, quería reconectar conmigo, ser amigas como cuando éramos niñas. Pero la verdad es que la gente fresa a mí me da una pereza espantosa. Por eso decidí quedarme en casa. Cuando dieron las 3 de la mañana abrí los ojos. Escuché que mi mamá llegaba a casa. Caminó hasta la puerta de mi habitación, la abrió. Fingí estar dormida para que no me hablara, pero escuché cómo ella simplemente entró y se metió debajo de mi cama. Hey, aquí estoy, aquí abajo. No me vayas a ver. No me vayas a ver. No me vayas a ver, por favor. La voz era la de mi mamá y a la vez era una voz distinta. Nunca me había sentido así. Tenía mucho miedo, pero el que me dijera eso me hacía sentir que tenía que ver. Tenía que asomarme debajo de la cama. Había algo que no querían que viera. Algo que tenía que ver. Luego me di cuenta de que de pronto pude moverme. A lo más que llegué fue a asomarme un poco desde arriba de la cama, pero no me atreví a bajarme. Me quedé dormida como siempre que esto ocurría, sin atreverme a salir corriendo. Y por la mañana recibimos una llamada. Era la novia de mi hermano. Nos dijo que estaban en una fiesta en la madrugada, que él salió a fumar cuando llegó un coche negro con vidrios polarizados. Ni ella ni las personas a su alrededor lograban ver hacia adentro. Solo vieron que el auto se detuvo al lado de mi hermano, que alguien bajó la ventana y habló con él. Mi hermano volteó hacia ellos, hacia su novia. Le dijo adiós con la mano y subió al coche. Esa fue la última vez que lo vio. Tenía horas sin saber de él y por eso se decidió a contactarnos, para ver si teníamos alguna pista de quién pudo ser.
Nosotras no teníamos idea de quién pudo haber sido quien llegó por él. Teníamos ya un par de años sin verlo, y no lo volvimos a ver. Nadie volvió a saber nada de él, ni de ese coche al que se subió. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Y quizás no lo digo con el dolor que debería, lo sé, pero la diferencia de edad hizo que no fuéramos los hermanos más cercanos, y una vez que se fue de la ciudad, pocas veces volvió. Se alejó de nosotras, sobre todo después de la muerte de mi padre, que, siento, siempre creyó que fue nuestra responsabilidad. Antes de continuar, comunidad, quiero agradecerles que sigan por aquí y les quiero recordar que cuando haya capítulos, episodios que les gusten más, háganoslo saber con un comentario, con un mensaje en redes sociales. Es muy importante para nosotros saber qué tipo de contenido es el que más les gusta, el que quieren escuchar. En la descripción de este episodio están todos los links, todos los enlaces que necesitan para volverse parte de esta comunidad. Y continuamos con el resto de esta historia. Después de esto tuve cada vez menos sueños de ese tipo, cada vez menos subidas al muerto. Por años dejé de tenerlos. Y eso nos lleva hasta hoy, a mis 27, al tiempo actual, cuando esta historia continúa. Hoy en día vivo con Franco, mi novio desde hace 2 años. Bueno, aunque él aún tiene su departamento, prácticamente vive conmigo. Pasa al menos 4 días a la semana aquí porque mi casa queda muy cerca de su trabajo. Además me ayuda con los gastos y eso siempre es bueno. Antes tuve que compartir la casa con una chica, pero no sé, algo en ella, en sus costumbres y en su religión me hacía sentir muy incómoda. Siempre estaba haciendo limpias por toda la casa y echando agua bendita y no sé, me hacía sentir casi enferma. Con Franco duermo tranquila, muy tranquila. Me siento protegida. Pero hace un par de meses comenzaron a suceder cosas. Un tipo de presagios comenzaron a pasar. Nosotros acostumbrábamos a ver películas hasta quedarnos dormidos. Muchas veces dejábamos la tele encendida porque aún no me acostumbro a dormir completamente a oscuras, con las luces apagadas. Pero de un momento a otro, la televisión empezó a fallar. Se metía una especie de señal que interfería, de magnetismo que no tenía nada que ver con la señal de televisión porque hacía que incluso las plataformas digitales comenzaran a fallar, que se vieran mal, que se desfasara la imagen y el sonido. Se veían sombras de gente en pantalla cuando aún no estaban ahí. Como eso sucedía en todas las plataformas, en la televisión, en el cable, nos dimos por vencidos y empezamos a dormirnos temprano y empezamos a apagar la luz, a pesar de mi miedo, de mis terrores nocturnos a la posibilidad de que algo fuera a volver, de que en algún momento iban a regresar esos sueños, esos malditos sueños. Porque incluso cuando anunciaban algo bueno, el terror que me hacían sentir era insoportable. Y luego la incertidumbre. Cuando el sueño terminaba seguía la incertidumbre. Saber que algo importante, algo que podía cambiar mi vida estaba por venir, sin saber si era bueno o malo. Es un sentimiento que prefiero jamás volver a experimentar. Desperté una madrugada y mi corazón se estremeció. De nuevo, no me podía mover. No tenía que ver el reloj para saber de qué hora se trataba. Le estaba dando la espalda a Franco. Empecé a llorar para que me escuchara, pero no podía hablarle. No me podía mover ni de la boca. Intenté balbucear. ¿Estás bien?, me preguntó más dormido que despierto. No, dije, apenas emitiendo un sonido. Ya, mi amor, es un sueño, ¿ok?, me dijo, y me dio un beso en la parte de atrás de mi cabeza. Mientras hizo eso me apretó de los hombros y me dolió. Fue muy brusco. Nunca me hacía ese tipo de cosas, pero yo no me podía mover. En eso escuché un sonido en el baño.
Luego como alguien caminaba por el pasillo y volvía a la recámara. Y reconocí los pasos. Era Franco. Y aunque no me podía mover, empecé a llorar mucho del miedo, y él al darse cuenta encendió la luz y me movió hasta que despertó mi cuerpo, por decirlo de alguna manera, y por fin me pude mover. Estaba muy asustada. Volteé a todos lados en mi cuarto. Me asomé debajo de la cama. Le dije que había alguien ahí, que me había hablado con su voz, que me dio un beso en la cabeza y me apretó los hombros, que aún me dolían, que aún podía sentir los dedos punzándome. Pero me revisó y no tenía ni una marca. Le había platicado a Franco de esos sueños que llegué a tener, pero creo que nunca los tomó en serio. Tan en serio al menos, porque incluso se reía un poco al verme tan asustada. Me decía que no me podía asustar por una parálisis del sueño, que no podía creer que eso era que se me hubiera subido un muerto. Y aunque yo no le creía ni me convencía, sí me daba mucha pena insistir. Él era la voz de la razón, y yo terminaba siendo una persona asustadiza, supersticiosa, que creía en ese tipo de tonterías. Cualquier persona que haya tenido una experiencia sobrenatural se ha enfrentado a ese sentimiento en algún momento u otro, porque aunque haya personas que te crean, siempre habrá alguien que te va a hacer sentir así, como loco, como ignorante. Intenté relajarme, intenté olvidarme de todo. Pasaron 2 noches en las que empecé a dormir mejor, a darme cuenta de que todo era demasiado increíble, como salido de un cuento, de una película de terror. No, tenía que ser clara, madura, segura de mí misma. Era una adulta, por Dios. No podía tener esos miedos para siempre. Así que la tercera noche, incluso, decidí apagar la luz. La pequeña lámpara con la que dormía también. Me fui a dormir muy segura de mí. Me recosté viendo hacia el medio de la cama, hacia Franco. Respiré profundamente, segura de que iba a dormir bien. Respiré una y otra vez, segura de tener una noche de sueño reparador. Respiré profundo, sabiendo que nada me podía perturbar. Estaba calientita, envuelta en mi cobija. Todo estaba bien. Todo estaba bien. Dormía con profundidad. Dormía. Pero algo me decía que en el fondo podía despertar a las 3 de la mañana de nuevo. Que se me podía subir el muerto esa noche. Pero dormía. Duerme. Algo me despertó. Eran las 3:03 de la madrugada. Ya me había acostumbrado a hacerlo, pero esta vez era diferente. Elena. Escuché que mi novio me llamó, pero su voz se escuchaba muy diferente, distante. Supuse que porque aún estaba lejos en mi sueño, aunque él estaba a mi lado. Elena. Como pude me volteé hacia él. Abrí los ojos, pero en cuanto lo hice llegó de nuevo la parálisis, pero lo pude ver a él, dormido, profundamente dormido de lado, con su rostro hacia mí. Elena. Entonces me di cuenta de que quien me llamaba no era él, era alguien detrás. Había alguien en nuestro cuarto. Escuché la cama moverse. Algo se acercaba. Algo se había subido. Luego vi los dedos de 2 manos, negras por la mugre, larguísimos, que empezaban a rodear el hombro de mi novio. Vi pelo muy sucio empezar a subir. Detrás de él había alguien en la cama, apareciendo detrás de él, lentamente, dejándose ver. Elena, ya es hora. Ven conmigo, me dijo sonriendo, y vi a aquella mujer levantarse, salir de la habitación, dejar la puerta abierta.
Me incorporé dándome cuenta de que podía moverme. Si estaba dormida era diferente a cualquier otra ocasión. Salí. La mujer estaba en la sala, esperándome, con la puerta hacia la calle abierta. Y en cuanto me vio, ella salió. Intenté alcanzarla, ir tras ella, pero cuando llegué a la puerta vi a muchas mujeres allá afuera. Unas 6 o 7 paradas en el patio. Todas me llamaban con sus manos. Todas me llamaban por mi nombre. Sus caras eran sonrientes, amables. Me hacían sentir querida. Me hacían sentir parte de ellas. Me hablaban con sus manos. Y la calle estaba llena de gente también. De muchas mujeres, pero entre ellas había algunos hombres. 3 o 4. Y tenían cuernitos. Muy pequeños. Cuernitos que le salían de la frente. Simplemente estaban parados ahí, con ellas, y me empezaban a hablar también. Ven, Elena, ven, ya es hora. Ven, Elena, ya es hora. Ven, ya es hora. Lo siguiente que recuerdo es a Franco abrazándome en la cama. Yo no dejaba de llorar. Estaba empapada, sudando, y él también lloraba. Él también estaba empapado en sudor. Le pregunté qué pasaba y él solo me decía que todo estaba bien, que ya todo estaba bien, que ya lo estaba, que me creía, que ya me creía todo, que me iba a cuidar, que nunca me iba a dejar sola. Yo no entendía nada, pero la forma en que me hablaba, su llanto descontrolado que jamás había visto, me hacía llorar más a mí también. Lloramos hasta que amaneció. Por petición de Franco llamamos a mi mamá. Le dijimos que si podíamos ir a visitarla. Mi mamá ya tenía algunos meses viviendo con mi bisabuela en su pueblo. Ya está muy viejita, muy cansada, y la tienen que ayudar todo el tiempo. Cuando se lo dijimos, mi mamá se puso muy contenta. Tenía tiempo diciéndome que fuera, que nunca sabía cuándo sería la última vez que podría ir a platicar con la bisabuela, que la aprovechara, que charlara con ella. Yo estaba muy mal físicamente de ese último sueño. Me había enfermado, me tenía muy débil, pero Franco me dijo que él me acompañaría, y eso me dio ánimo para intentarlo. Además quería alejarme de mi casa. Cuando veía por la ventana volvía a ver en mi mente, en mis recuerdos, a aquellas mujeres allá afuera. Y a pesar de las sonrisas, a pesar de lo amable, me daban mucho miedo. Manejamos hacia el pueblo y lo que debieron ser poco más de un par de horas se convirtieron en 8. Un accidente a mitad del camino y la lluvia hicieron que nos quedáramos prácticamente parados en buena parte del trayecto. Yo intento siempre ser buena copiloto, platicar, poner música, pero estaba tan cansada que en una oportunidad me pasé al asiento de atrás y me acosté para dormir 5 minutos. Y bueno, el pobre de Franco siguió manejando sin más compañía que el navegador. Nunca había ido para allá, pero logró llegar, incluso con las calles confusas entrando a él, incluso con la lluvia. Como si fuera una niña chiquita, al llegar, decidieron no despertarme. Tengo el sueño pesado, pero no tanto. Me parece raro que me haya podido cargar para dejarme en el cuarto de mi mamá, donde ella dormía, pero que había arreglado para nosotros. Me quedé bien dormida hasta las 9 o 9:30 de la noche, cuando las voces y risas de varias señoras me llamaron la atención. Mi mamá y la bisabuela se reían también con una plática que parecía estar muy divertida. Escuchaba al fondo la voz de Franco, platicando y riendo. Tenían una reunión, así que me levanté, me miré al espejo, me acomodé el cabello y salí para saludar, apenada por no haberme dado cuenta ni de a qué hora habíamos llegado. Cuando salí me quedé como congelada. La casa estaba llena de señoras y reconocía, sin lugar a dudas, sin la menor de las dudas, a prácticamente la mitad de ellas. Eran las señoras que estaban en mi patio, las que estaban en la calle, en mi casa, en mi sueño,
las que me llamaban. Me saludaron ahora de la manera más casual, como si jamás me hubieran visto. Y es que quizás fue así, no lo sé. Me parecía muy raro. Han escuchado que no podemos soñar con un rostro que no hayamos visto antes, que nuestro cerebro no puede crear un rostro de la nada, y que por eso todos los que aparecen en los sueños, al fondo, como extras, por llamarles de algún modo, son personas que hemos visto en algún punto de nuestras vidas, aunque simplemente nos los hayamos cruzado en la calle. Yo estaba segura de nunca haber visto a esas mujeres, completamente segura, pero aún así eran ellas, con las que había soñado. Mi mamá notó mi incomodidad e inventó una excusa para terminar rápido la reunión, para que ellas se fueran. Mi bisabuela no notó nada. Fue muy difícil intentar explicarles a mi mamá y a Franco el porqué de mi comportamiento. Decirles que algunas de esas mujeres que estaban allí eran las que estaban en mi sueño. Pero mi mamá me dijo algo con una cara algo preocupada. Ella no quería meterse mucho en el tema, pero sabía que algunas de ellas sí eran algo brujas, que se dedicaban a hacer trabajos, que salían por las noches a la sierra, que andaban en el panteón, aunque ella creía que solo eran cuentos, que engañaban a la gente y ya. No pude durar mucho tiempo ahí porque ahora me sentía físicamente amenazada. Cada noche sentía que iban a volver, pero tuvieron la decencia de no regresar mientras yo estaba. Y esto, comunidad, me lleva a lo último que ha sucedido en mi historia. Algo que pasó hace apenas unos días. Una vez más algo me despertó, pero no eran las 3 de la mañana. Escuché pasos que recorrían el pasillo fuera de mi habitación y que me recordaron a aquel primer sueño, cuando era niña, aunque este pasillo era mucho más corto. Le hablé a Franco. Le dije que había alguien afuera. Lo moví, lo sacudí. Le di un pequeño golpe y no despertaba. Algo en este sueño me parecía más aterrador que de costumbre, pero me armé de valor y salí. Vi a una señora muy alta, en el pasillo, a unos pasos de mi habitación. Al verme se fue corriendo hacia la sala. Se sentó en un sillón donde no alcanzaba a verla. Escuché desde la oscuridad. ¿Qué quiere?, le pregunté. ¿Quién es usted?, contestaba. Unos brazos me tomaron por la espalda. ¡Ey! ¡Fuera de aquí! ¡Vámonos!, gritó Franco, completamente pálido, muerto de miedo, pero gritando hacia la sala intentando esconder su terror. Me puso detrás de él. Tenía un bat de béisbol que nunca le había visto. Prendió la luz y ahí estaba. Una señora que olía espantoso, como a hierbas podridas, que estaba completamente sucia. ¡Sálgase de aquí! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Vámonos!, gritaba muy enojado. No podía creer que estaba despierta. Entré por el teléfono para llamar a la policía. Me metí porque estaba abierto. Necesito dónde quedarme. Déjenme quedarme aquí. No hago nada, decía aquella mujer. Me daba mucho miedo. Sus dientes eran negros. Su cara parecía estar toda manchada de tizne. Franco volteó a verme. Me dijo que llamara a la policía cuanto antes. Y luego corrió hacia la señora que, moviéndose muy rápido, salió corriendo de la casa, hacia la calle, riéndose, como si le divirtiera. Franco se fue corriendo tras ella. En el teléfono, la policía me pedía datos demasiado confusos, como si no me creyeran que yo no conocía a la señora que estaba reportando. No me dejaban explicarles que era una señora que de la nada se había metido a la casa. Terminé por colgar cuando vi que Franco volvió. Me dijo que corrió tras ella y que
sintió que alguien más la estaba esperando allá afuera. No tiene ni idea del miedo con el que dormimos esa noche. Franco le habló a un amigo suyo. Nos fuimos a su departamento. Los tres nos quedamos ahí. No solo le habló a él para tener a alguien más para protegerme, le habló precisamente a él, porque era cristiano. A partir de entonces hemos estado en contacto con él todos los días. Ya empezamos a ir a su comunidad y han orado por nosotros. Y yo quiero entregarle mi vida a Dios, a un Dios que pueda protegerme de esto, de todo lo malo que hay en el mundo, de todo lo malo a lo que he visto a los ojos. Sé que está mal llegar a él solo por este miedo, pero el amigo de Franco dice que todos llegamos cuando lo necesitamos y que Dios siempre nos va a recibir. Y sí, sé que apenas son unos días, pero ahora que hemos estado yendo a su casa, que hemos estado orando, las cosas se han calmado. Los sueños, al menos por ahora, no han regresado. A veces es difícil entrar en mi casa. Se siente como si alguien hubiera estado ahí, o como si alguien corriera a esconderse cuando entro. Pero espero que esto sea el final. Espero no volver a tener estos malditos sueños de bruja. Ya no quiero, ya no puedo. Estoy cansada otra vez. Si mi historia no es la más aterradora, no como esas que acostumbran, les ofrezco una disculpa. Se las comparto porque voy a leer, porque voy a estar pendiente de todos y cada uno de sus consejos. Y créanme, voy a implementarlos. Buenas noches y si les vuelvo a escribir, espero que solo sea para agradecer. Si hoy hacen una oración, recen porque así sea, por favor. Buenas noches y que duerman y sueñen bien. Ustedes que aún pueden.